Muy buenos días, amigos y amigas, hermanas y hermanos. Les habla su estimado hermano, amigo también, César Tuñón Lyons. En este momento vamos a estar compartiendo devocionales respecto a las virtudes de Cristo. Y muy específicamente hoy, martes 6 de abril, vamos a estar desarrollando el tema o reflexionando sobre el tema de complacer a Dios. Y leemos lo siguiente del gran diccionario de anécdotas más ilustraciones de Samuel Vila. Lo siguiente: el gran predicador Campbell Morgan, comenzando o consultando, perdón, acerca de la voz que se oyó en el Jordán, escribió: esta declaración de la perfección de Jesús hecha en su bautismo es un buen canal a través de que se arroja luz sobre su persona y carácter en los años que había pasado en Nazaret. Jesús no había empezado aún su ministerio, no había dicho otra cosa que fabricar objetos de madera en la carpintería de su padre, pero la respuesta de Jesús en el templo, cuando sus padres le buscaban, muestra cuál era el sentimiento que andaba en el corazón del muchacho de Nazaret. Dios había visto en aquel supremo ser encarnado como un hombre, actuando como un humilde obrero, características tales como las que él deseaba ver en sus hijos por la fe de todos los tiempos, para poder decir desde las alturas de su gloria acerca de cada cristiano: este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. De hecho, esta anécdota es sacada de nuestro plan diario, de nuestro pan diario, perdón, y de la clase bíblica radial. Interesante esto, interesante esto, porque como bien dice el comentarista o el que acuña este comentario respecto a las virtudes de Jesús, no había siquiera empezado su ministerio. No había siquiera efectuado algún milagro o confrontado a los pecadores o dado alguna de sus tremendas enseñanzas. Ya Jesús, en la época de su adolescencia, en la época de su adolescencia, le dijo a José y a María: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y también cuando es bautizado, que la angélica voz o la divina voz le dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Si examinamos las virtudes de Jesús, mi estimado amigo, tenemos que definitivamente concluir que Cristo era un amante de Dios, que Cristo era una persona que, más que querer complacerse a sí mismo, quería complacer y mostró complacer a su Padre. Veo otros casos en la Biblia que los evangelios nos dictan, cuando Jesús, por ejemplo, dice: mi Padre trabaja y yo trabajo también, y lo que lo veo hacer a él, yo hago.
Qué tremendo esto. Todos estos ejemplos, mis estimados hermanos, nos deben llevar a pensar de que así como Cristo complacía a Dios, nosotros también debemos procurar complacerlo. De hecho, mis estimados hermanos, Cristo complació al Padre en todo lo que hizo. Sin embargo, el Padre le contesta: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, me complazco en este Hijo. Y yo concluyo como el comentarista, que no dicen quién es, solamente dicen que este comentario lo sacan de nuestro pan diario y de Bible Radio Class, de la clase bíblica radial. Pero yo comento como él. Ojalá esto fuese el comentario de Dios sobre nosotros. Que Dios al vernos se satisfaga tanto de habernos escogido, que diga: este es uno de mis tantos hijos que redimí a través de los tiempos mediante la cruz de mi Hijo Jesucristo, que tengo complacencia en él. Me complazco, me enaltezco, me glorío en todo lo que hace el cristiano fulano de tal. Me complazco en todo lo que hace César, me complazco en todo lo que hace José, me complazco en todo lo que hace Miguel, me complazco en todo lo que hace Julio, etcétera. Y esto, mis hermanos, nos lleva también a reflexionar un poco más allá de lo personal. Hoy en día se predica un evangelio que tiende es a complacer al oyente. El Prosperity Gospel, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de ensalzar el yo, el evangelio de que si lo quieres, tómalo. Si quieres ser rico, deséalo y ora a Dios y pacta con Dios para que, torciéndole el brazo a Dios, tú puedas alcanzar tu riqueza. Si te gusta esa mujer, decláralo y ora a Dios y fuerza a Dios, tuércele el brazo a Dios para que Él te dé esa exuberante mujer. E igualmente con las mujeres, ¿no? Si le gusta el hombre, ore, ayune, tuerce el brazo, pacte, pero al final termine complaciendo usted. Cuando vemos que el cristianismo es la única religión en donde el hecho de pertenecer a ella, militar en ella, no se alcanza por propios méritos, se alcanza porque Dios así lo proveyó, Dios así lo hizo y así lo concretó. Y es la única religión que haciendo, donde Dios, haciendo esto, nos lleva a entender que Él nos redime para complacerlo a Él, no a nosotros mismos. Amigo y amiga que me escucha, hermano y hermana que estás viendo en este momento, yo te animo a que complazcas a Dios, porque es el único ser que es digno de ser complacido. Que veas en su Hijo Jesús, Dios, cómo complacía a su Padre, y por qué no nosotros.
que no somos Dios, que le debemos la vida, que le debemos la salvación. Y que debiésemos estar más que conformes y más que complacidos de haber sido librados del tormento eterno y estarle sirviendo y agradándole de manera permanente y de aquí a la eternidad. Yo oro en este momento para que Dios haga eso en mi vida. Y también deseo que Dios lo haga en el corazón de cada uno de ustedes. Así que les invito a orar y poder ser personas que complazcamos a Dios y que exaltemos todas sus virtudes con esa complacencia que vamos a desarrollar para que Dios se sienta alabado, glorificado. Oremos. Señor y Padre bueno, te doy las gracias en esta mañana por la oportunidad que me das de estar compartiendo esta anécdota que a devocional hemos tomado para, Señor, reflexionar en que nuestra razón de ser es glorificarte a ti. Oh Dios, como dice el Catecismo Menor de Westminster, ¿cuál es el fin del hombre? El fin del hombre es glorificar a Dios, complacerlo, complacerte a ti, vivir para ti. Perdónanos por cuantas veces hemos tenido el sentimiento egoísta de autocomplacernos y ayúdanos, Señor, a saber que cada vez que tú nos permites abrir los ojos en un nuevo día de vida, es porque nos estás diciendo un día más para complacer a Dios, un día más para adorarlo, un día más para glorificarlo. Bendecimos tu nombre en esta mañana, esperando, Señor, que tu palabra, que se citó, que se recordó, las anécdotas que se plantearon respecto a la Biblia y respecto a los casos de tu Hijo Jesús, hagan mella en nuestro corazón y nos lleven a convertirnos de nuestros malos caminos. Oh Señor bendito, gracias en Cristo Jesús. Amén. Saludos hermanos, Dios me los bendiga, que la gracia de Dios esté con ustedes. Bendiciones.